Vamos a comenzar. Buen día, jóvenes. Vamos a hablar de la Tierra. Vamos a hablar primero de cómo está compuesta la Tierra. Vamos a hablar entonces de la atmósfera. La atmósfera consiste en una envoltura gaseosa que rodea el planeta Tierra. Esta está compuesta por gases tales como el nitrógeno, el oxígeno, el argón y el dióxido de carbono. Además de partículas sólidas como el humo y el polvo, que están inmersas en nuestro sistema, que permiten la existencia de muchos de nuestros organismos vivos que hay en el planeta. La atmósfera también está compuesta por vapor de agua que viene de las superficies producto de la evaporación. El vapor del agua en el aire se condensa y cae a la Tierra en forma de precipitación. Los fenómenos que suceden en la atmósfera determinan el clima de cada una de las regiones de nuestro planeta, tales como climas tropicales, climas lluviosos. Hay en ciertas zonas donde hay nieve. Bueno, cada fenómeno va a hacer que el clima dependa de una región a otra. Cada capa que forma la atmósfera presenta diferentes características que hace que se modifique a medida del calor a lo que llamamos temperatura. Ahora hablaremos de las capas de la atmósfera y su temperatura. Las capas de la atmósfera en sí mencionémoslas son la exósfera, la termósfera, la mesósfera, la estratosfera y la troposfera. Exósfera es la última capa antes del espacio exterior. La termósfera alcanza temperaturas muy altas de hasta 1726 grados centígrados por los rayos del sol. Esta es una temperatura bastante grande. La mesósfera es la que permite la recepción de señales de radio a grandes distancias. Contiene una gran cantidad de aire, es fría y puede llegar a temperaturas de menos 73 grados centígrados, o sea, temperaturas bastante bajas. Estos tipos de temperaturas es helada. Estratosfera. La temperatura aumenta en pequeñas cantidades debido a mayor altitud. Se encuentra la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas del sol, absorbiendo la radiación. Y la troposfera, esa es la que está en contacto con la superficie de la Tierra. Es la zona de las nubes, donde la temperatura va disminuyendo conforme aumenta la altitud y suceden los fenómenos meteorológicos como ser las lluvias, los vientos. Vamos a hablar ahora de los términos latitud, longitud y altitud. Estos términos se miraron a mediados de año en estudios sociales. Ahora vamos a hablar en ciencias naturales de ellos. Son coordenadas geográficas que sirven de referencia para determinar la ubicación, horario y cambios de temperatura en los países del planeta Tierra. Estas líneas, por supuesto, son imaginarias. La latitud es la distancia angular de 0 a 90 grados que hay desde el punto de la superficie terrestre al ecuador. El ecuador es la línea media que pasa por la Tierra. A medida que aumenta, disminuye la temperatura y se divide en grados de meridiano que van hacia el norte o hacia el sur. La longitud es la distancia angular, o sea, de 0 y 180 grados, que existe desde un punto de la superficie terrestre hasta el meridiano de Greenwich. Se mide hacia el este o el oeste. Entonces hay una pequeña diferencia entre la latitud y la longitud. Una va midiendo los grados desde norte a sur y la longitud lo hace de este a oeste. La altitud es la distancia que existe desde un punto cualquiera de la Tierra hasta el nivel del mar. Como cuando decimos esa montaña, una montaña está a 500 metros sobre el nivel del mar, significa que la montaña está
a 500 metros arriba del nivel del mar. La presión atmosférica disminuye, esto se refiere al peso que el aire ejerce sobre la superficie terrestre. Vamos a hablar de los factores atmosféricos. Factores atmosféricos. El agua está en constante movimiento debido al ciclo hidrológico, o sea, el ciclo del agua, y es transferido a la atmósfera desde la superficie de la Tierra por medio del mar, los ríos, quebradas, lagos, lagunas. El 80% proviene de los océanos y el 20% proviene de la vegetación y el agua dulce. Las evaporaciones provocan cambios en la temperatura del aire, por lo que empieza a fluir modificando la humedad atmosférica y provocando así las precipitaciones o las lluvias. Los factores atmosféricos pueden causar variaciones llamadas estados de tiempo. Esas variaciones son las que nosotros conocemos como los estados del tiempo. Entre algunos ejemplos podemos mencionar el viento, la nubosidad, la humedad y la temperatura. Estos factores atmosféricos son diversas actividades que ocurren en la atmósfera de manera natural, como así decir, la niebla, los rayos, los relámpagos, los truenos, los arcoíris, las auroras boreales, huracanes, tornados, la nieve, el granizo. Estos se producen por la relación entre la atmósfera, la litosfera y la atmósfera. Bueno, aquí tenemos en este esquema, tenemos los factores que originan los fenómenos naturales, atmosféricos, perdón, de los que estábamos hablando. Los fenómenos atmosféricos son originados ya sea por el viento, por la nubosidad, por la humedad, por las precipitaciones, por las temperaturas, por la calor. Ahora vamos a definir cada uno de los factores atmosféricos. El viento es una corriente de aire de la atmósfera que se transporta de un lugar a otro de forma natural y provoca variaciones en la presión atmosférica cuando hay interacción entre el aire caliente y el aire frío. La interacción entre el aire caliente con el aire frío es lo que provoca lo que nosotros conocemos como el viento. Nubosidad es la acumulación de nubes formadas por minúsculas gotas de agua y se calcula que con la ayuda de los satélites meteorológicos esta está máxima en invierno y mínima en verano. O sea, en temporada de invierno la cantidad de nubosidad es más grande que lo que puede existir en épocas de verano donde hay más calor y sol. Humedad se refiere al aire en el ambiente o cualquier cuerpo impregnado por gotas de agua. Esta cantidad no es constante, sino que varía con la presión del aire y la temperatura. Precipitación es el agua que cae de la atmósfera en estado líquido o sólido si se deposita en la superficie terrestre en forma de lluvia, llovizna, nieve o granizo. Temperatura es la magnitud que expresa el grado de calor que posee un cuerpo y depende de la latitud, altitud, del tipo del suelo o la cercanía al mar, entre otros. Calor es la temperatura alta que posee un cuerpo debido a su energía liberada que provoca cambios en la temperatura. Todos esos factores atmosféricos provocan lo que son los fenómenos atmosféricos. De entre ellos tenemos diferentes tipos de fenómenos atmosféricos. La interacción entre el aire, la hidrósfera y la luz solar provocan lo que son los fenómenos atmosféricos, como ser el rayo, el granizo, la niebla, la nieve, los huracanes, los tornados, los cambios cromáticos, la aurora boreal, entre otros que vamos a ir definiendo a continuación. Arcoíris es una manifestación de espectro visible que se origina por la refracción de la luz solar
en las gotas de agua de la atmósfera, lo cual genera una variedad de colores. Tenemos una imagen de lo que tenemos como un arco iris, ese arco bonito que miramos nosotros en el cielo de diferentes colores. Rayo es la liberación de una descarga eléctrica durante una tormenta producida por el impacto entre dos nubes. ¿Okay? ¿Escucharon? Es una descarga eléctrica durante una tormenta producida por el impacto de dos nubes. Primero se compone del relámpago, que es la luz, y el trueno, que es el ruido provocado por el choque cuando la electricidad pasa por la atmósfera. Aquí tenemos una imagen al lado derecho de lo que es un rayo. Neblina es una nube que pasa muy baja, localizada cerca del suelo y que dificulta la visibilidad del horizonte. También existe el smog, que es muy diferente, y en este caso es una niebla tóxica causada por la acumulación del humo y los gases en la atmósfera. Entonces ahí podemos identificar, por así decirlo, dos tipos: una niebla, que es una nube baja localizada del suelo, y lo que es el smog, que es una niebla, pero en este caso es tóxica, porque esta es a consecuencia de la acumulación de los humos del humo y gases en la atmósfera. Nieve. La nieve son pequeños cristales de hielo que se desprenden de las nubes y se forman de la congelación de las moléculas del agua cuando el aire está a una temperatura menor de 0 grados centígrados. Granizo es el agua congelada de varios centímetros de diámetro que se precipita desde las nubes de gran tamaño y cae a la superficie terrestre con una gran intensidad. Aurora boreal. Son rayos de luz que vienen del espacio. Estas chocan con la atmósfera de nuestro planeta y se convierten en un espectáculo luminoso de cielo. Aquí tenemos la imagen a un lado de la definición. Huracán. Son fuertes movimientos de masa de aire que generan vientos y lluvias, que giran en grandes círculos hacia un centro de baja presión y se miden en una escala de Saffir-Simpson y va desde el 1 a 5, siendo 1 la escala menor y siendo 5 la escala mayor. Esto aquí en la escala 5 los vientos superan los 200 grados, los 200 kilómetros por hora y causan grandes daños por los lugares donde pasan. Tornado. Aire en forma de remolino o embudo con diferentes temperaturas que gira rápidamente. Surgen en las tormentas eléctricas con vientos que superan los 400 kilómetros por hora cuando entran en contacto con la superficie terrestre. Aquí tenemos a la derecha una imagen sobre un tornado. Cambios cromáticos. Ese es el tono rojizo o anaranjado que toma el cielo al atardecer o al amanecer. El sol aparece de color amarillo porque estos rayos y los de color rojo son poco desviados en la atmósfera y van casi directamente en línea recta desde el sol hasta nuestros ojos. Y por último tenemos lo que es el calima. Calima es la presencia en la atmósfera de partículas de arena, polvo o cenizas que se desprenden en los incendios. Estas se encuentran flotando en el ambiente provocando molestias en la visión, gargantas y problemas respiratorios. Esto hace que a veces cuando hay incendios forestales el cielo se ponga bien opaco, cambia de color, cambia un tono y se mira como que es humo lo que hay en la parte superior. Bueno, jóvenes, por hoy esta es la clase de ciencias naturales. Recuerden de que todo lo que está en las diapositivas de lo que se hable el día de hoy tienen que copiarlo en su cuaderno. Muchas gracias y que tengan buen día.